Siendo, señores, entonces las 2:01 de la tarde del 17 de agosto del año 2024, iniciamos formalmente esta su clase de Derecho Inmobiliario orientada a la litis sobre derecho registrado. Y en esta primera clase, jóvenes, vamos a tratar de trabajar lo que es las nociones generales de la litis. Veo que Sara Cabrera tiene la mano levantada. Diga, Sara. Para decir presente, maestro. Ah, perfecto. ¿Y para participar? Bien. Entonces, como ustedes habrán podido trabajar todos y cada uno de los que están aquí, me imagino, en el foro se hizo una preguntita como sencillita. La preguntita del foro iba más o menos por el estilo de preguntarles a ustedes si sabían delimitar cuándo el Tribunal de Tierra tenía competencia para la litis sobre derechos registrados y cuándo no la tenían. Pero el día de hoy esta clase, para conectarlo con ese trabajo que hicieron en el foro, quiero hacerle a ustedes una pregunta, pero una pregunta que quiero que la mediten bien. Para ustedes, ¿son necesarios los tribunales de tierra en la República Dominicana? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Levantándome las manos. ¿Son necesarios o no son necesarios los tribunales de tierra? Sí. Oye, tú estás. Vamos a ver entonces a Francis. Dígame usted, Francis, ¿qué usted opina? Bueno, realmente partiendo desde el punto de vista general, todos los tribunales son importantes que existan. Sin embargo, la exclusividad del Tribunal de Tierra pudo haberla manejado también un tribunal civil, porque el Tribunal de Tierras conoce derechos registrados porque trata de inmuebles, pero lo que se discute ahí es puramente derecho civil prácticamente. Excelente, muy interesante su participación. Es decir, no hay tanta mística detrás del aspecto jurídico dentro de lo que hace un tribunal de tierra, porque en el fondo un tribunal de tierra, lo que trabaja jurídicamente hablando, ¿cuál es la base principal que tiene? Aspectos civiles, aspectos procesales civiles, aspectos notariales. ¿Por qué no? A veces aspectos registrales, pero lo registral es la forma externa a lo que en el fondo es civil. Muy interesante esa participación. Vamos a escuchar a ver lo que nos dice José Luis. Bien, como de hecho diría la misma pregunta del cuestionario, la diferencia entre litis sobre derechos registrados y litis sobre terrenos registrados. O sea que básicamente, como diría el mismo segundo moción, la amplitud, porque cuando hablamos de litis sobre derechos registrados no solo estamos hablando del terreno, sino también sobre los derechos reales accesorios que puedan sobrecaer sobre el mismo, como hipoteca, servidumbre y demás, que en base a la pregunta que hace, ¿son necesarios los tribunales de tierra? Oh, pero claro que sí. Y más cuando esa gama de derechos converge sobre una litis, pues obviamente es necesario que exista un tribunal especializado en torno a esas litis que se deben de dirimir. Muy bien. Vamos a escuchar a Simón del Carmen. Interesante punto sobre el tema de la especialización. Vamos a escuchar a Simón. Muchas gracias. Aportando a lo que dijo José Luis, yo también entiendo que son necesarios, por supuesto que sí, porque desde un punto de vista de la carga de trabajo que podría tener la Cámara Civil en caso de que no existiese ese tribunal de tierra, de la carga de trabajo, este argumento interesante. Dígamelo, me interesa este. Pues entonces estaríamos frente a un tribunal, a una Cámara Civil que además de las cuestiones civiles también trata o en principio trata en primera instancia sobre los asuntos administrativos que van con relación al ayuntamiento o por lo menos de hecho versa sobre esa primera instancia en materia administrativa, que además se le añade esa carga de trabajo de conocer sobre los temas de litis sobre derechos registrados que son meramente o exclusiva o especialmente del Tribunal de Tierra. Sería sobrecargar esos tribunales, además de que ameritan un conocimiento más especializado por parte de los juzgadores que por la extensión de la materia posiblemente no impartirían una justicia, una tutela judicial tan efectiva como se quisiese. Entonces, a base del cúmulo de información y también de trabajo, yo sí considero que es de vital importancia la existencia de los tribunales de tierras en la República Dominicana. Muy interesante tu aporte, Simón. Ahora, como contraargumento a eso que tú acabas de decir,
Y si, por ejemplo, diríamos, pero lo que Simón plantea se resuelve no creando tribunales de tierra, sino creando más salas de la Cámara Civil para una redistribución del trabajo. Porque como el argumento principal de la existencia del Tribunal de Tierra es para que la Cámara Civil no esté sobrecargada, evaluamos cuánto sería el trabajo total que tiene tanto el Tribunal de Tierra como la Cámara Civil, pues refundimos y luego subdividimos como si fueran operaciones técnicas. Es decir, refundimos la Cámara Civil con el Tribunal de Tierra y a seguidas lo subdividimos de acuerdo a la cantidad de trabajo que le entra al tribunal. ¿No sería esa una mejor solución a tenerlo dividido por materia, Simón? En cuanto a la creación, Que crear o por lo menos a tantas la división salas del de trabajo. la Cámara Civil como demanda de trabajo tenga tanto lo civil y lo inmobiliario. Sí, en cuanto a ese punto sí sería una solución, pero ¿dónde entonces me deja el tema del cúmulo de información que van a tener los jueces y la justicia judicial no tan efectiva que tendrían a partir de toda esa información que deberían manejar? Entonces no tendríamos una justicia tan efectiva. Esa también es un excelente argumento, tomando en consideración el hecho de que la razón por lo que se crean salas especializadas, como la sala laboral, la sala de niños y niñas, el Tribunal Contencioso Administrativo, el fundamento precisamente es que es un área técnica tan, pero tan especializada que es mejor tú tener un profesional formado en esa área. Es mejor tener un laboralista en una cámara laboral. Es mejor tener un administrativista en un tribunal administrativo. Sin embargo, y sé que estoy insistiendo mucho con él, pero este punto es muy interesante y es el siguiente. ¿Qué tan especial es la jurisdicción especializada de tierra? Quiero que nos quedemos con esa idea para continuar más adelante. Sara, ¿qué usted opina? Adelante, Sara. Sí, un momento. Dígame. Espérese. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó? Le escuchamos, Sara, dígame. ¿Qué pasó algo? Profesor, ahora fue que pude entrar. Miriam Mercedes, me disculpa. ¿Qué pasó, Miriam, que no pudo entrar anteriormente? Desde antes, desde que usted puso faltan 20, tratando de entrar. No me dejaba. Okay. Sara, vamos a ver si seguimos más para adelante. Entonces, Regina, díganos. ¿Me escucha, profe? Le escuchamos, sí. Profesor, si bien es cierto que los tribunales inmobiliarios trabajan gran parte de la materia civil, también es cierto que los tribunales inmobiliarios fueron creados precisamente por la necesidad que había de trabajar de manera específica y especializada todo lo relacionado al derecho inmobiliario. Y si nos damos cuenta... ¿Está seguro de eso que usted está respondiendo ahora mismo, Regina? Y yo, o sea, a mi entender, profesor, el tribunal inmobiliario forma parte de un engranaje que es la jurisdicción inmobiliaria completa, que ha surgido realmente por la necesidad de la celeridad de los trabajos del derecho inmobiliario. Anteriormente, una persona iba a una cámara civil a tener un proceso con un inmueble registrado y realmente pasaba años ese proceso en el tribunal. Sin embargo, esta nueva jurisdicción inmobiliaria y lo que hace, el papel que está haciendo el tribunal inmobiliario, agilizar esos procesos. Y entiendo que el engranaje que se ha formado está funcionando realmente con el objetivo que fue creado, es a mi entender. Muy bien, pero hay un pequeño fallo, Regina. ¿Cuál fue el motivo por el cual crearon los tribunales de tierra? O más específicamente, antes de que crearan los tribunales de tierra, ¿cuáles eran en República Dominicana los tribunales de tierra, entre comillas? Bueno, los derechos con relación a los inmuebles se trataban en la Cámara Civil también. O sea, que eso era normal. Muy bien. Vamos a ver entonces qué nos dice José Luis del Valle. Muy buena participación, Regina. Adelante, José Luis. Sí, de hecho, es un poco asociado a lo que establece Regina,
Y también, claro, a la pregunta que usted hace de qué tan especial. Bueno, no olvidemos que está compuesto por mensura catastral, el Tribunal de Jurisdicción Original, Tribunal Superior, obviamente los tribunales, y registro de título. Precisamente esto es parte de lo que lo hace tan especial, porque todo lo relativo al registro, a la litis que pueda generarse, todo lo relativo a su parte técnica es conocido en la jurisdicción inmobiliaria. Y de ahí, pues obviamente, el manejo es tan expedito. Como diría la misma Regina, o sea, anteriormente un proceso duraba 4 meses, 6 meses, hasta años. Y estamos hablando de procesos simples, por ejemplo, de una pérdida y cosas así. Eso duraba mucho tiempo. Y eso Ahora, y eso tiene que ver con la especialización del tribunal y no con la gerencia. en aquel tiempo, Digo bueno, yo, pregunto, porque si por ejemplo, hablamos, cuando dicen que algo dura muchísimo en una institución o algo, ¿tiene que ver con falta de pericia para conocer casos o por gerencia para el manejo de todos los casos? si ponemos como paralelo los dos, antes de la ley 1542 y la actualmente, se puede decir que sí, hacía falta gerencia y también más tribunales que dieran soporte. Esos problemas que usted está hablando de que algo duraba muchísimo, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué década estamos hablando? Bueno, estamos hablando del 90 para atrás. Y en el 90 no habían tribunales de tierra. Sí, Entonces parece ser que eso no era un problema de que no existiera el tribunal de tierra, eso era un problema de operatividad dentro del tribunal de tierra. sí. Bueno, pues ciertamente como usted dice, pero retomo lo que dije en principio en cuanto a qué tan especial es, indicando de que no está compuesta simplemente de los tribunales. Y como bien usted resaltó, o sea, ¿qué tan especial debe ser? Bueno, precisamente como usted dijo, tener una persona que, ok, esté a cargo de un tribunal, pero que también se especialice, que conozca bien la materia, para recibir, de hecho, cuando reciba de oficio, bueno, ya no se reciben de oficio, los procesos de mensura técnico. Por Ya ejemplo, metió Jessica un venenito que dice que hay casos que duran bastante tiempo, todavía en esta época. bueno, yo no pudiera decir eso. Por ejemplo, ahora tenemos el servicio VIP, eso es sumamente volátil. Eso Bueno, hay gente que paga 2 pesos más. vamos a ver eso, o sea, eso será cuestión, tú sabes, de opinión a nivel de los usuarios, de cuál siente te dura mucho y cuál no. Muy interesante su participación. Dos últimas participaciones, William y luego Carlos Antonio. Adelante, William. Sí, siguiendo con la pregunta de que qué tan especial es, ¿verdad?, el derecho inmobiliario o la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué tan necesarios son los tribunales de tierra? Sí. O no, usted habló también de la parte de la especialidad, o sea, qué tan especial son los tribunales como tal. Claro, claro. Ok, entonces yo creo que no son tan especiales. Al leer que el 80% de las sentencias que usted envió en la clase, pues yo pude notar de que la mayoría, tanto la parte como la contraparte, llamaba incompetente al tribunal tanto original o al tribunal superior de tierra, porque hay como una confusión y por eso es el tema central de delimitar cuándo es lo civil y cuándo es de tierra como tal, porque se cruzan. Entonces, para que la ley, o sea, para que la jurisdicción inmobiliaria sea tan especial, yo creo que debió de abarcar todo, absolutamente todo lo concerniente al derecho registrado o un inmueble registrado, ya sea en la parte personal o pecuniaria o ya sea abarcando el derecho real. Es decir, si lo hubiese abarcado absolutamente todo, que no se tenga que confundir nada con lo civil, hubiese sido mucho más especial. Entonces usted me está diciendo, William, que usted leyó esa jurisprudencia y se recordó de Rousseau. ¿Sabe quién fue Rousseau? Juan Jacobo Rousseau. Rousseau fue ¿En un qué escribió? escritor. Claro, él fue un filósofo. Él decía, un filósofo, él escribió dos grandes obras. El contrato social, él escribió mucho más, pero hay dos Sí. que son icónicas. El contrato social
y el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Y en el contrato social, él dice una frase que nunca se me olvida. ¿Sabe qué dice Rousseau? Rousseau dice, el hombre es libre, pero donde quiera Se cortó. en ese mismo, el Rousseau dice que el hombre es libre, pero donde quiera que va, anda en cadenas. Asimismo, a veces yo veo el tema de la jurisdicción inmobiliaria y su competencia, que es un tribunal importante en República Dominicana, pero cuando uno lee todas esas jurisprudencias, parecería que no puede conocer de nada, porque en cualquier momento siempre es incompetente por A, o por B, o por C, y ese es el tema que vamos a tratar de ver cómo enfocamos aquí. Porque hasta hoy me tocó leer una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que yo se la voy a compartir, porque yo dije, pero yo tengo que leer, yo estoy leyendo el extracto y me va a tocar leer la sentencia completa. Ok, una más. Dígame, Carlos Antonio Soria. Bien, yo pienso que el tribunal es importante, más no necesario, porque estábamos hablando de un asunto, de una Fulminante el hombre. Una particularidad que es una especialización. Entonces, cuando decimos que es especial, tenemos que analizar ese término, y es que estaríamos hablando de algo muy particular, pero vemos que la misma ley, el artículo 3, dice que ellos no son competentes para conocer asuntos de embargo, mandamiento de pago. Entonces, sigue la Cámara Civil teniendo competencia para asuntos que envuelven temas de inmuebles. Y adhiriéndome a lo que usted le decía al compañero Simón ahorita, respecto a la creación de salas, podemos ver un ejemplo, creo que es en la capital, en el distrito, que hay una sala para asuntos de familia y demás. En la Cámara Civil entonces también podría haber una sala, se podría crear una sala en el caso de que no existiesen los tribunales de tierra para conocer sobre los asuntos inmobiliarios solamente. Y en ese caso ya la Suprema Corte de Justicia, con la administración de la designación de jueces, tendría que buscar un juez especializado para evitar problemas en cuanto a asuntos de decisión y demás. Miren, señores, muy buena participación, Carlos Antonio. Una de las razones por las cuales yo, disculpe, Marimendi, iba a decir algo que veo que tiene el micrófono encendido. Maestro. Ahora tiene dos perfiles, Sala, por eso se está haciendo un eco. No, que tengo problemas con el internet, me está sacando de la clase. Estoy tratando. Ok, déjame ver. Hable ahora. Pues, está en mute, póngalo mute ahora. Quítale el mute. ¿Me escucha? Ahora te escucho. El otro, escucha, Sara, tiene uno de los dispositivos, está haciendo retroalimentación de tu propia voz. Para eso, apágale a uno de los dos el micrófono para que no suceda ese eco. Intenta eso ahora y habla. Voy a intentar, ok, más tarde yo intervengo. Ok, le escucho. Bien, entonces, jóvenes, lo que yo les decía es que los tribunales de tierra, para esa pregunta yo siempre al inicio para trabajar con el tema de la LITI y acompaño siempre con otra, y es el tema de que antes de la entrada de la vigencia del sistema Torre, ¿cuáles eran los tribunales de tierra? En República Dominicana, ustedes saben que hay dos clases de jurisdicción. Hay una jurisdicción que es de derecho común y las jurisdicciones de excepción, entre las cuales están los tribunales de tierra. Y la jurisdicción de derecho común, por excelencia, son los tribunales civiles. Y es tan de derecho común que cuando, por ejemplo, no hay un tribunal de laboral, ¿quién opera como tribunal laboral? La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de ese distrito judicial. Ejemplo de eso es María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez, no hay un juzgado de trabajo y por vía de consecuencia, quien es juez de la Cámara Civil también es juez del Tribunal Laboral. Pero también en la competencia especializada de niño y niña sucede y viene el caso de que cuando no hay un tribunal de niños y niñas, ¿quién tiene que hacer las veces? ¿La Cámara Civil o la Cámara Penal dentro de ese distrito judicial? Ejemplo de esto, Samaná. En Samaná existe lo que es una Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia, el Distrito Judicial de Santa Bárbara de Samaná, con atribuciones de niño y niña. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tribunales especializados como el Tribunal Laboral o el de niño y niña
se ven absorbidos por la Cámara Civil ante su ausencia en una demarcación territorial. Esto no ocurre con el Tribunal de Tierras. El Tribunal de Tierras no es absorbido por la Cámara Civil. Se le ha dado esa connotación legal, pero queríamos explorar dentro de este debate qué tan profundo materialmente, es decir, que el Tribunal de Tierras es tan especial que por encima de lo laboral y por encima de lo de niño y niña, siempre deberá ser un juez de tierra el que conozca asuntos inmobiliarios. Francis, tiene la mano levantada, dígame. Sí, maestro, que ponía ejemplos de tribunales que tienen plenitud de jurisdicción y Atomayor era uno también. Sí, Atomayor y también el de Villa Altagracia, que era de todo, que conocía un solo tribunal. O sea, básicamente conocía de todo menos de lo de tierra. Lo que quiere decir que si en Atomayor no había un tribunal de tierra, lo más probable es que un tribunal de tierra dentro de la proximidad de Atomayor era que tenía que asumir las veces de tribunal de tierra. ¿O me equivoco, Francis? En el caso de Atomayor se conoce en el Seibo. Exactamente. Entonces, vamos a darle un poco de historia de cómo surge esta competencia del Tribunal de Tierra. Anteriormente, la ley 1542 sobre el registro de títulos contemplaba en su artículo primero que dicha ley tendrá por objeto registrar los terrenos que forman el territorio de la República Dominicana, las mejoras construidas sobre los mismos y los derechos reales que pudieran afectarlos, como cuáles, como la del deslinde, mensura y partición de terreno comunero y su depuración. Entonces, la competencia principal, esto es para responder una de las interrogantes que hicieron, no fue para litis sobre derechos registrados. Los tribunales de tierra se crearon originalmente de forma provisional para regular el registro del derecho de propiedad en la República Dominicana. La idea detrás de los tribunales de tierra era una idea sencilla. República Dominicana es una islita. Esa es una islita que se compone de muchísimas porciones de propiedades. ¿Qué tenemos que hacer? Matricular chin a chin cada pedazo del país como si fueran piezas de un rompecabezas. Y si esto se hace de manera sistemática, en 10 años, en 5 años, terminamos de sanear todo. Hoy, en pleno 2024, yo sigo descubriendo pedazos de agua que yo no conocía. Porque mi tribunal hoy, en el 2024, se le siguen fijando de a 10 a 15 saneamientos a la semana. Es decir, ese trabajo de sanear todo lo que existe en República Dominicana parece que es un trabajo inacabable. Para que lo sepan. Hay muchas zonas de República Dominicana donde los terrenos no están registrados. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el artículo 7 de esa misma ley 1542 sobre el registro de tierra plantea la competencia que tiene. Y la competencia era para los procedimientos de saneamiento y registro de los terrenos, los procedimientos de deslinde y decía de manera escueta de los demás procedimientos y casos específicamente tratados de esta ley. Así como también, y esta es la terminología que ella utiliza, si quieren copiarla, todas las cuestiones que surjan con motivo de tales acciones y que sean necesarias ventilar para la correcta aplicación de esta ley, sin excluir que puedan referirse al estado, calidad, capacidad o filiación de los reclamantes. Entonces, en cierto modo, la ley preveía la posibilidad de que los procedimientos hasta cierto punto administrativo que conoce el Tribunal de Tierra, aunque estaban desprovistos de un carácter litigioso, puede surgir un lío. Y como puede surgir un lío, también se podían ventilar. ¿Cuál es el problema? Que con esa configuración no decía claramente si estos eran meramente conflictos en el transcurso del saneamiento o para operaciones posteriores al saneamiento. O si era un conflicto autónomo o tenía que estar dentro de esas figuras, como un parásito. O sea, eso que yo le acabo de decir en ningún momento le refiere al litis sobre derecho registrado. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Entonces surge una nueva ley, que esa fue la pregunta del examencito. Esa ley siempre apréndensela. Es la ley 1680 del 18 de diciembre del año 1948. Esa ley 1680 del 18 de diciembre del año 1948, ¿saben lo que hace? Esa ley modifica el artículo 7 de la ley 1542. ¿Y qué hace con esto? Atribuye al Tribunal de Tierras competencia para conocer del litis sobre derechos registrados. Entonces,
Con esto, ya no solamente estamos quedándonos con la competencia durante el saneamiento, sino ¿para cuándo? Para conflictos posteriores al saneamiento. Y aquí fue de verdad donde la sangre llegó al río. ¿Por qué? Porque aquí es donde volvemos y hacemos la pregunta del principio. ¿Son necesarios los tribunales de tierra? Porque si es solamente para registrar la propiedad, sí, pero todos los conflictos que surgen con inmuebles son conflictos eminentemente civiles. Porque vuelvo y les recuerdo, sí, ¿cuál es la principal normativa que nosotros utilizamos para lidiar con asuntos de tierra? ¿Cuál es la principal ley? ¿Cuál es la principal pieza normativa? ¿Quién me lo dice? El Código Civil, o sea, el derecho común. El derecho común. Qué raro que nadie dijo la ley 108-05. Pero esa es la respuesta correcta, la que dio José Luis. Porque aunque la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario regula casi todos los aspectos registrales y los procedimientos que hay en el Tribunal de Tierra, la definición de propiedad se encuentra en el Código Civil. Los modos de adquisición de la propiedad se encuentran en el Código Civil. Los derechos sucesorales como modo de adquisición del derecho de propiedad están en el Código Civil. Las reglas sobre las estipulaciones testamentarias como modo de adquisición del derecho de propiedad están en el Código Civil. Las reglas de la usucapión, que es otro modo de adquisición del derecho de propiedad, están en el Código Civil. Las reglas sobre las convenciones están en el Código Civil. Es decir, aunque los aspectos registrales lo podamos ver en la ley 108-05, la sustancia del pleito, casi siempre la buscaremos en disposiciones contenidas en el Código Civil Dominicano. Y es como yo creo que había dicho en esta clase. Haber trabajado en tierras me ha hecho abrir más veces el Código Civil que cuando suplía en Cámara Civil o cuando litigaba en Cámara Civil o cuando era secretario de una Cámara Civil. Esa es la realidad. Eso es ineludible. Entonces, evidentemente, que podemos decir de la necesidad del Tribunal de Tierra, pero tenemos que destacar que gran parte de lo que se trabaja en un tribunal de tierra es eminentemente derecho civil dominicano. ¿Alguna duda o confusión hasta esta parte? Porque se lo repito, gran parte del grueso del trabajo, de lo que se trabaja, valga la redundancia, en un tribunal de tierras, son conflictos eminentemente civiles. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? Bueno, hasta el momento vamos bien, querido profesor. Entendido. Muy bien. Entonces, de esta enunciación se infiere que el Tribunal de Tierra es un tribunal creado en sus orígenes para sanear y registrar el derecho real de propiedad y los derechos reales accesorios. Pero para definir la competencia del tribunal es necesario definir el carácter de la acción. Es decir, si es real, es de su competencia. Si la acción es personal, no es de su competencia. Si es mixta, puede que sea de su competencia, puede que no lo sea. Bien. Vamos a saltar un poco para adelante para luego ir para atrás. Vamos primero aquí. ¿Qué es una litis sobre derechos registrados? Para poder cerrar ese capítulo. Una jurisprudencia de 1957 fue la que mejor la ha definido y por eso lo utilizo siempre. Es aquella que pone en juego el derecho de propiedad sobre la propiedad inmobiliaria o algún derecho real sobre la misma registrado. ¿Por qué es importante estar aclarando? Porque a ustedes ya le dieron los derechos reales en esta maestría. Sí. Muy bien. Entonces, si le dieron los derechos reales, ustedes sabrán que el derecho real principal por excelencia es la propiedad. ¿Correcto? Pero el hecho de que ese sea el derecho real principal por excelencia no lo convierte en el único derecho real, ni siquiera lo convierte en el único derecho real principal. ¿Por qué? Porque la propiedad a su vez tiene una serie de desmembraciones. ¿Quién se sabe las desmembraciones del derecho de propiedad aquí?
Estamos lejos ahí. El uso. Dígame, Luis José. Bueno, ya iba por ahí. No me... Todas, vamos a ver. El uso, la habitación, la servidumbre, uso, habitación, servidumbre, la anticresis, creo. No es No, principal. es parte, sí. Ok. Uso, servidumbre, Enfiteusis, creo. habitación. ¿Cuál más se le ocurre? Creo que enfiteusis, o creo que va igual que Enfiteusis. Van 4, va bien. Le están faltando 2, por lo menos de las nominales. Pueden aparecer muchas, pero de las nominalmente reconocidas le están faltando 2. Dígame usted, José Luis. La hipoteca. No, esa es accesoria. Esa Que accesoria. también con eso hay una distorsión en la ley, porque la ley en su momento, la ley a veces pone que todo va en el registro complementario, sino en la propiedad, y con eso a veces hay una confusión material sobre cuáles derechos son principales y cuáles son accesorios. Dígame, Alexi, que aprendió el micrófono. Diría que le faltaría la superficie. Superficie, derecho de superficie, ya ahí hay 5, falta 1. Habló del uso y la habitación. Sí. Son uso, usufructo, que ese fue el que faltó, habitación, servidumbre, enfiteusis y derecho de superficie. Hablamos ahí de 6 derechos reales principales, que no son la propiedad, sino desmembraciones del derecho de propiedad. Y el derecho de superficie es tan importante y tan poco regulado que hay muchas cosas que yo pudiera hacer, como qué haría con la segunda planta de esta, que es mi casa, si quiero vender solamente la superficie de la segunda planta. Eso técnicamente es un derecho real principal que yo, por ejemplo, le vendería a Francis, y Francis, aunque no tenga algo construido ahí, tiene derecho de superficie sobre la mejora, sobre el inmueble. Pero también está el usufructo. ¿Y qué es importante? ¿Por qué es importante tener en cuenta todo esto? Porque como no es una litis sobre terrenos registrados, sino sobre derechos registrados, se puede hablar de derechos reales principales que no necesariamente involucran la propiedad. ¿Correcto? O sea, puede surgir una litis sobre derechos registrados por una servidumbre de paso. Puede surgir una litis sobre derechos registrados por un usufructo. Puede surgir una litis sobre derechos registrados por una enfiteusis. Que sea un tema más académico lo último que lo otro, sí. Pero he tenido litis por servidumbre. Dígame, José Luis. Creo que Duarte era que decía o dice que tú puedes ser dueño del derecho de propiedad, pero tal vez no dueño del derecho real, o viceversa. Ok. Entonces, ahí, cuando hablamos de esa definición que tenemos de la litis, habla, es aquella que pone en juego el derecho sobre la propiedad inmobiliaria o algún derecho real sobre la misma registrado, que puede ser principal o puede ser accesorio. Los accesorios evidentemente son prenda, hipoteca y anticresis. Y como la prenda inmobiliaria no tiene que ver con esto, serían básicamente la hipoteca. Todo esto y también de hechos producidos entre las partes después del primer registro. Bien, entonces, para uno entender bien a qué nos referimos, tenemos que ver lo que dispone el artículo 1700 del Código Civil. ¿Alguien tiene a mano un Código Civil que pueda darle lectura al artículo 1700? Yo. Dele lectura, por favor. (1700) Se reputa que la cosa es litigiosa desde el momento en que existe demanda y contestación sobre el fondo del derecho. Muy bien. Dígame usted misma, ¿qué relación guardaría ese artículo con la litis sobre derecho registrado? ¿Qué usted cree, Annie? Bueno, se supone que en el tribunal se van a discutir derechos, entonces, evidentemente, si hay una contradicción o se entiende que se está violentando el derecho de alguien, pues te da la facultad de ir a un tribunal y demandar, ¿no? Claro. En busca de alguna respuesta.
o algo más simple, que cuando hablamos del litigio sobre derechos registrados implica un conflicto. Independientemente de cuál sea la naturaleza del conflicto, hay un conflicto. Es decir, hay una parte que ataca y hay una parte que no ataca. Y usted dirá, pero magistrado, nosotros no somos estudiantes de primaria. Nosotros sabemos eso desde que leemos la parte litis. Pues sépanse, licenciados, que a este tribunal de tierras y a muchos tribunales de tierras le han sometido litis sin identificar parte demandada. O sea, uno tiene que decirle de la manera más decente al que va y sube, doctor, usted vino a pelear solo. No, porque yo quiero que me anulen ese deslinde. Y digo yo, ok, perfecto. Si su litis es nulidad de deslinde, ¿habría alguien que usted tendría que demandar? Sí, al tribunal. Y yo, son de las cosas que vemos todos los días. Entonces, litis implica una pugna, un conflicto entre partes. Y el artículo 29 de la ley 108-05 plantea que los tribunales de tierra son los únicos competentes para conocer de litis sobre derechos registrados, rigiendo las disposiciones contenidas en la presente ley y sus reglamentos. Para entender la clave, para entender ¿qué es una litis sobre derecho registrado? No solamente es que sea un conflicto, no solamente es que involucre un inmueble, no solamente es que el inmueble esté registrado, sino que la pretensión principal perseguida por la parte reclamante sea una modificación registral. Le explico, por ejemplo. Yo, Luis Adriano Taveras Marte, le vendo a Miriam una casa en la parcela 123 del DC1 del municipio de Macondo, para ponérselo imaginario. Pero ¿qué sucede? Que esa venta que hice yo fue Francis que la hizo con un poder que yo supuestamente le había dado. Esa venta no se ha ejecutado ante registro de título y yo decido demandar a Miriam, que fue a quien le vendí, e incluyo a Francis por si dicen cualquier cosa. ¿Cuál es la jurisdicción competente en ese caso que yo le acabo de narrar? Les digo de nuevo el caso. Sería la Cámara Civil, porque al final, al no ser ejecutado, no va a surtir ningún efecto sobre el derecho ya registrado. Muy Aunque bien. he visto realmente que se han conocido también. No, el caso que yo tengo fue registrado, sí. Muy bien. Señores, precisamente por lo que acaba de decir José Luis, si lo que yo, por la razón por la cual yo demando a Miriam, es para declarar la nulidad de un contrato que no se ha ejecutado en 3 registros, si el contrato termina anulándose, ¿qué modificación registral resulta de esa demanda? Ninguna. ¿Por qué? Porque al nunca haberse ejecutado, nada va a impactar al registro. No van a ir a inscribirlo para luego cancelarlo. ¿Me entiende? Entiende claramente. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Vamos a complicárselo entonces el ejemplo. Y si Miriam reconvencionalmente en esa misma demanda civil demanda la ejecución de ese contrato y como vía de consecuencia que se cancele el derecho de propiedad que está a mi nombre y se registre a nombre de ella, ¿la Cámara Civil mantiene competencia o eso se declina al Tribunal de Tierra? La Cámara Civil debe Vamos a ver, declinar. levantándome la mano. Miriam, usted que es la que me tafó, ¿qué usted dice? No, profe, disculpe que quede un celular, se me da brega. Yo entiendo que la Cámara Civil ya no debería de conocer el proceso porque debería de pasar al tribunal, porque estamos hablando de que quiere proceder a inscribir un derecho y luego el término del contrato de la nulidad. Ya no se tocaría fondo con eso, se tocaría primero fondo de ver a través de cuáles fueron los elementos que llevaron a colocar el título a nombre de quien compró. Muy bien.
hay otra confusión sobre cuando la acción es personal, real y mixta. Eso tenemos que abordarlo hoy también. Angelina, dígame. Considero igual que Miriam que debe de ser declinado el proceso ante la jurisdicción inmobiliaria por el simple hecho de que ya, que como usted dijo, el resultado de cuya rescisión de contrato pudiese interferir en los derechos registrados. Simplemente por el simple hecho de tocar el derecho registrado en cualquier manifestación ya se debería declinar ante la jurisdicción original. Pues ese es un criterio peligroso, Angelina. Pero vamos a explorarlo. Alexi, dígame. Bueno, yo escucho y conozco un principio que dice que lo principal sigue lo accesorio. Habría que ver en principio cuáles fueron las pretensiones propias de Miriam. Luego adicionar a eso, hizo una reconvencional. Me imagino que una La demanda incidental la contraparte hizo una reconvencional, no la misma, o sea, una quien no, Miriam, principalmente demandé fui yo la nulidad. Pero la nulidad Miriam del contrato. convencionalmente dice, no, ejecútame el contrato, ordena la ejecución. Bueno, hay un aspecto, y diría yo que en ese caso, como el tema de la competencia, bueno, hasta ahora usted no dijo que nadie la planteó, usted simplemente está preguntando si el tribunal retiene o no la competencia. En caso de que el tribunal retenga la competencia y se aboca a conocer el fondo, existe, obviamente, si se plantea el tema de la incompetencia, existe lo que es el tema de un posible recurso de contradí. En caso de... Olvídate de le contradí. La pregunta no es tanto procesal, sino sustancial. En el fondo, ¿tiene o no tiene competencia esa Cámara Civil para conocerlo? Si retiene o no, si la retiene o no, si declina o no. Si debe declinar o no debe declinar. Bueno, yo pienso que sí, porque ya se está hablando de un posible registro, una posible afectación al derecho a registrar. Muy bien. Dígame usted, Jessica. Ahí yo concuerdo porque como usted bien decía, ya aquí en este caso se está buscando que se le cancele el título, por así decirlo, ya que estaba a nombre suyo, como usted dijo. Entonces aquí ya vendría siendo algo que implica una modificación registraria y por tanto Correcto. Es competencia ya de la jurisdicción inmobiliaria y no de lo civil. Recuerden, todos estos casos, yo quiero que ustedes lo cojan con pinzas. ¿Por qué es importante que lo cojan con pinzas? Porque el razonamiento que ustedes utilicen a título general pesaría para todo lo demás. Entonces, con pinzas tenemos que recoger el hecho de que, ok, ya como reconvencionalmente, Miriam ha hecho una demanda que implica una modificación registral, ya la competencia sería del Tribunal de Tierra y no de la Cámara Civil. Eso en principio es correcto. Si lo que se demanda principalmente también es una acción real. Es decir, si el Tribunal de Tierras, cuando le llegue lo que le llegue, le va a llegar una acción personal, le va a llegar una acción real o le va a llegar una acción mixta. Que vuelvo y les digo, el gran problema viene ahí. ¿Cómo distinguir una acción real? ¿Cómo distinguir una acción personal? ¿Y cómo distinguir una acción mixta? Pero continuamos. Entonces, el marco normativo de la ley sobre derecho registrado, en esto yo no me voy a detener mucho, son los artículos 28 a 51 de la ley 108, así como también en la resolución 787-2022 que crea el reglamento de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, en sus artículos del 129 al 135 y en sus artículos del 40 al 111. Habla de la competencia para conocer de todo lo relativo a los derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde la autorización de mesura. Vean cómo le clavan una posible prelitis hasta toda la vida del inmueble. ¿Por qué digo prelitis? Porque el momento, y esa pregunta se le hice a alguien en el foro, el momento procesal en donde se solicita autorización para mensura, en ese momento el inmueble está o no está registrado. No. No está registrado. Y sin embargo, la ley en su artículo 3 habilita la posibilidad de que se pueda demandar, no necesariamente el litigio sobre derecho registrado, pero se pueda demandar y se pueda apoderar la jurisdicción inmobiliaria. Es decir, desde que inician los trabajos de mensura, ya la jurisdicción inmobiliaria se activa para conocer cualquier tipo de pretensión de carácter real. Bien.
Seguimos. Entonces, a ese marco normativo de la ley sobre derechos registrados, ¿qué tenemos que agregarle? El principio octavo de la ley 108-05, que plantea que el derecho común tiene un carácter supletorio y por ahí que se ancla todas las disposiciones relevantes del Código Civil, todas las disposiciones relevantes del Código de Procedimiento Civil, todas las disposiciones relevantes de la ley 834, las leyes especiales como la ley de condominio, etcétera. Bien, entonces, frente a todo eso, el gran kit del asunto está en determinar en cuáles casos es competente el Tribunal de Tierra para conocer de la litis y en cuáles casos no es competente para conocer de la litis sobre derechos registrados. Es como un botón. Uno le da ese botón. ¿Es competente? No es competente. Bien. Entonces, ustedes saben lo que es la competencia, ¿verdad? ¿Qué es la competencia? ¿Quién me da una definición puntual de lo que es la competencia? La competencia es el lugar o el tribunal indicado para conocer de una acción en específico. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es la competencia? Dígame, José Luis. Es la capacidad o la actitud de un tribunal para conocer de un asunto que la ley le atribuye. Excelente. Miren, señores, para ustedes definir competencia, el mejor término es aptitud. No actitud con C, sino aptitud, que tiene una autoridad pública para emitir algún acto o para instruir algún proceso. ¿Por qué es importante saber de la competencia? ¿Por qué? Porque ese principio de libertad que tiene todo ser humano de hacer todo lo que le venga en gana, excepto lo que esté prohibido por ley, eso está contemplado en el artículo 40.15 de la Constitución, tiene un reverso, como el lado opuesto de una media. ¿Ustedes han visto la media? ¿Ustedes nunca se han puesto una media de revés? Entonces, la media de revés sería la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia opera en sentido opuesto. Mientras al ser humano se le rige por el principio de libertad de que tú puedes hacer lo que te dé la gana, excepto lo prohibido por ley. La competencia te dice, tú no puedes hacer nada, excepto aquellas cosas que la ley específicamente te permite. ¿Por qué? Eso tiene un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? De que cuando vivimos en un estado de derecho, un juez o tribunal solamente puede conocer de aquello para lo cual la ley le confiere atribución expresa. Y a su vez también es una garantía del ser humano de que ninguna persona puede ser juzgada si no conforme a leyes preexistentes, a un juez imparcial y objetivo, pero que también le sea preexistente. Eso lo dice el artículo 69 de la Constitución. Bajo esos parámetros, observar la competencia es observar la legalidad y observar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En pleno dominicano, cuando un juez actúa fuera de su competencia, ¿qué está haciendo? Un acto arbitrario. Está violando la ley y no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí, cuando usted sube, por ejemplo, al Tribunal de Tierra de María Trinidad Sánchez y ve este rostro, ustedes no están viendo a Luis Adriano Tavera Marte, el profesor. Ustedes no están viendo a Luis Adriano Tavera Marte, el nagüero. Están viendo a un juez. Pero más allá de la persona, están viendo una investidura. Lo que quiere decir que yo atento a juez no me la puedo privar en caudillo. No puedo hacer lo que me dé la gana. Estoy limitado por las cosas que la ley plantea. ¿Entienden esto, señores? Porque hay jueces que a veces tampoco entienden esto. Entonces, de ahí es tan importante saber la competencia y a su vez la clasificación que tenemos para la competencia. La competencia nosotros la sabemos clasificar en competencia material y competencia territorial. La competencia material de acuerdo a la materia. La competencia territorial de acuerdo al territorio. A esta competencia también se le llama como absoluta y relativa, pero sépanse algo, en materia inmobiliaria la competencia territorial es de orden público. Repito, en materia inmobiliaria la competencia territorial es de orden público. Bien, y a su vez dentro de la competencia material tenemos los tribunales de derecho común y los tribunales
de excepción. Sé que los estoy mareando mucho con el tema de la competencia, pero les aseguro, les garantizo que todo esto va a alguna parte. Sigan conmigo. ¿Están amemados de la comida de las 12? ¿Estamos No, aquí? seguimos aquí. Sí. Seguimos con No, no, ustedes. profe, Perfecto. activo. Esto es necesario. Ah, perfecto. Estamos aquí. No, estamos activos bebiendo café. Ah, excelente. Sobre todo si tienen café. Miren, la competencia material va íntimamente conectada, sobre todo cuando clasificamos acciones personales y acciones reales con lo que son los derechos reales y los derechos subjetivos. Esa división que hay entre derechos reales y derechos personales es un tema de eterno debate, al punto de que en nuestros días su división no ha alcanzado una opinión que es unánime. Tenemos la teoría clásica, que es una dualista, y tenemos teorías monistas a las que no nos vamos a referir. Pero si ustedes quieren, copienla de esa diapositiva por si les interesa, porque son seductoras e interesantes. Pero bajo ese parámetro de la teoría dualista, bien, las acciones reales y las acciones personales, ¿quién de aquí me logra decir claramente cuándo una acción es real y cuándo una acción es personal? Levantándome la mano. Le dieron los derechos reales. Yo me imagino que esa parte ustedes la pueden aclarar. Dígame, Simón. Bueno, si me equivoco cualquier cosa, usted me corrige, pero el concepto que tengo, yo considero que real es cuando recae sobre el patrimonio y personal es cuando recae sobre los hechos del hombre, la persona. Más o menos va por ahí. Está más o menos. Más que el patrimonio cuando recae sobre las cosas. Que la cosa no necesariamente se compone necesariamente de patrimonio. Pero Alexi, díganme. Precisamente yo tengo una definición más acabada del Tratado de Derecho Inmobiliario del profesor Rafael Ciprián, donde dice que las acciones personales son la demanda en justicia que persiguen el reconocimiento y protección de un derecho que tiene su origen en un contrato o cuasi contrato, en delito o cuasi delito, o en una ley. Cuando habla de las acciones reales, dice que persigue el reconocimiento o protección de un derecho que recae sobre una cosa. Esta cosa puede ser mobiliaria o inmobiliaria. Está muy buena esa definición. Pero por ahí viene el gran problema de la división entre derecho real y derecho personal. O sea, la visión dualista planteada por el jurisconsulto Gallo en Summa Divisio plantea que los derechos reales recaen sobre la cosa corporal u objeto. Y los derechos personales se fundan en una relación entre una parte activa, que sería el acreedor, y una parte pasiva. Te reclamo, por ejemplo, la ejecución de un pagaré. Evidentemente que eso es un derecho personal. ¿Por qué? Porque hay una parte obligada conmigo a una obligación a quien se le denomina deudor y de quien yo soy su acreedor. Pero muchas veces esas relaciones, por así decirlo, involucran personas e involucran cosas. El mismo pagaré. Si el pagaré tiene una garantía y esa garantía es hipotecaria, evidentemente que estamos entremezclando la obligación personal con un derecho real accesorio que es el de la hipoteca. ¿Por qué? Porque estamos anclando una cosa a lo que se está ventilando como obligación personal. Y también, señores, tomen en consideración que el hecho de que sea un contrato no implica de que la obligación sea personal. El mejor ejemplo, contrato de venta. La obligación que tiene el vendedor, ¿es una obligación personal o una obligación real en el contrato de venta? Real, porque tiene que entregar la cosa. ¿Es una obligación real o una obligación personal? Obligación real. Real. Es una obligación real. Correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice el Código Civil respecto a las obligaciones de dar? Entregar la cosa en el lugar y en el tiempo convenido. El artículo 1136 del Código Civil. Déme la lectura, por favor. ¿Cuál es el artículo? 1136.
dice de la siguiente forma. La transcripción de un acto en los registros públicos. No. 1136. Ay, perdón, cierto, estoy en 336. Sí. Yo lo tengo aquí. Adelante. Dale. La obligación de dar comprende la de entregar la cosa y conservarla hasta su entrega, a pena de indemnizar los daños y perjuicios al acreedor. Entonces, la entrega de la cosa se constituye en una obligación real. La del comprador, que es pagar el precio, ¿esa es una obligación real o personal? Personal. Personal, ¿por qué? Porque él no está obligado a entregar una cosa, está obligado a cumplir una obligación personal, a hacer algo que sería pagar el precio del inmueble. Y sé lo que Francis, y sé lo que Dailin, y sé lo que Gonzalo pueden advertir de esto, pero profesor, en cierto modo, la obligación del comprador puede interpretarse también como una obligación real, si vemos los cuartos como cosa. Pero también pueden decirme, profesor, la compraventa desde mi óptica también puede ser un acto eminentemente personal, porque no se trata del inmueble, se trata de yo dar el inmueble, o sea, hacer algo. Por vía de consecuencia, son dos obligaciones personales. Y si ustedes me hacen ese tipo de preguntas, están en lo correcto. Son las claves para esas teorías que ustedes ven ahí que dicen monistas, donde dice que no hay tal división entre derechos reales y personales. Que, por ejemplo, los derechos son unos solos. Ahí lo de la tesis monista realista dice que siempre hay una cosa. Eso lo predica el common law y eso se verifica en el Código Civil alemán. Es decir, olvídese de relaciones personales, siempre hay una cosa de por medio. Pero la monista personalista, estelarizada por Marcial Planiol y por Ripper, dice que no es que sean las cosas, sino la obligación personal de cada quien. Entonces, ya ustedes me van a decir, ok, ahora el profesor en plena tarde de un sábado, que pudo haber sido un fin de semana largo chulo, se va en teoría de una cuestión irrisoria. ¿Por qué a mí me importa saber si algo es personal o algo es real? Es importante porque volvamos al ejemplo del contrato de venta. Volvamos al ejemplo de Miriam y volvamos a la respuesta que ustedes dieron. ¿Recuerdan la respuesta que ustedes dieron? Ustedes dijeron que al Miriam demandar la ejecución del contrato y forzar con sus pretensiones a que se haga una modificación registral, dijeron ustedes, podemos buscar la cinta a ver si no fue así, dijeron ustedes, la competencia de la Cámara Civil cesa y eso tiene que irse a un tribunal de tierra. ¿Fue lo que no fue lo que dijeron? Sí. Sí. Bien, vamos a complicarlo ahora. Vamos a complicarlo en la siguiente manera. El problema entre Miriam y yo no fue una falsificación hecha a través de Francia. Francia es un hombre serio. El problema fue que entre Miriam y yo firmamos ese contrato, pero eso se quedó en palabra. En palabra por escrito, pero en palabra. Y a la fecha, ni yo he entregado dinero, ni a Miriam se le ha entregado el inmueble en su nombre. Miriam se desespera y dice, no, espérate, yo tengo una copia del contrato, ¿qué yo voy a hacer? Voy a un tribunal de tierras y solicito la ejecución de ese contrato de venta, que el muy vago de Adriano no se ha molestado en hacer lo correspondiente para que ese inmueble quede a mi nombre. Entonces, demanden ejecución de contrato de venta por vía de una litis sobre derecho registrado ante el Tribunal de Tierra. Pero ahora quien hace la contrademanda soy yo. Ahora yo invoco una excepción, si se quiere. Es más, ni siquiera la voy a invocar. Yo demando reconvencionalmente, adivinen qué, ante ese Tribunal de Tierra. Yo demando el cumplimiento de ese contrato, pero para que se me paguen mi cuarto y con intereses. Yo le pregunto a ustedes, jóvenes, ¿el Tribunal de Tierra en esa circunstancia conserva su competencia o debe declinar a la Cámara Civil? Dígame, Daily. Debe declinar a la Cámara Civil, pero su demanda reconvencional. No puede ser, porque las palabras puntuales que aquí me dijeron fueron desde que se vea íntimamente afectado el registro del derecho
desde ese exacto momento, entonces, eso debe ser competencia del Tribunal de Tierra. Y dése cuenta que vamos a mandar a la Cámara Civil el todo, que incluye la demanda que tiene Miriam contra mí, que implica una modificación registral. Dígame usted, José Luis, tiene la mano levantada. Bueno, en este caso, efectivamente, hay una modificación sobre el derecho. Como bien usted resalta, él pide que se ejecute el contrato, pero bien usted dijo en los argumentos que él tampoco ha pagado el dinero. Ella no me ha pagado a mí. Exacto, ella no le ha pagado. Por consiguiente, yo entiendo que sí, a fin de cuentas, se tomaría como un proceso mixto. Ella va a pagar, pues será lo que va a dictar el juez, y él va a tener que transferir el derecho. Ya el juez lo para recapitular, usted dice que Tierra conserva competencia. Sí. Entonces, Tierra, dentro de lo que va a decidir, tiene que decidir, condena a Miriam al pago de X cantidad de dinero. Sí, sí, sí. Ok, vamos a escuchar a Francis entonces, muy interesante. Dígame, Francis. Sí, yo entiendo que conserva la competencia, porque recordemos también un aspecto importante. El que está demandando el cobro lo está haciendo de manera reconvencional, y esa demanda reconvencional está atada a la demanda principal. Y la demanda principal lo que procura es la ejecución del contrato y la traslación del derecho de propiedad. Y también, olvidé decirte, Francis, daños y perjuicios. O sea, al ella no pagarme el dinero, para mí me produjo un daño que yo quiero, no sé si sea moratorio o compensatorio, pero lo importante es que ese juez de tierra se pronuncie sobre esas pretensiones accesorias. ¿Conserva la competencia, Francis? Entiendo que sí. Entiende que sí. Dígame, Nicole, Darling. Yo sigo entendiendo que no, que es a la Cámara Civil, ya que ¿qué es lo que usted está buscando? Que le paguen. Usted no está buscando afectar el derecho de propiedad, afectar el derecho lo está real. buscando. Es Miriam, pero usted no. Usted lo que quiere es Claro. que le pague un derecho personal directamente, entonces eso el Tribunal de Tierra no tendría competencia para decidir sobre su postura. Por lo cual debe ser la Cámara Civil. Pero Miriam, eso opera a la inversa. Si yo lo declino a la Cámara Civil, la Cámara Civil tendría competencia para impartir modificaciones registrales. No. Porque recuérdate que no vamos a declinar la mitad del pleito. Estos no son mellizos, estos son siameses. Sí. De la cabeza, uno amarrado del otro. Tú no puedes mochar a uno porque se muere el hermanito o se pueden morir los dos. ¿Me entiendes? Pero entonces la Cámara Civil no sería competente para conocer una acción mixta. No, esa pregunta se la hago yo a usted, Darling. La pregunta que le hago, ¿podría la Cámara Civil conocer una acción en la cual implique dentro de su dispositivo ordenar modificaciones registrales, sí o no? No. Yo sé que estoy como confundiéndolos un ching a ustedes. Sí, Yo prometo bastante. sacarlo a todos de la confusión. Dígame. Como en principio es él que demanda la ejecución del contrato de la venta, y ella pues de manera reconvencional interpone su demanda exigiendo el pago de sus recursos, no pudiera reservarse el fallo o más bien declinarlo a la Cámara Civil, porque tan pronto se dirima a esa parte del pago, ya él puede hacer su registro con esa misma sentencia, como de oficio, claro, registrándola. Entonces, no, pero no es tanto lo que vaya a hacer después, recuérdate lo que está pidiendo. Ya, la modificación. Claro, o sea, no es lo que vaya a hacer después, eso está ahí ahora. La jurisdicción tiene que pronunciarse. Y recuérdense, ese argumento poético que dije de la competencia, se supone que un juez tiene que saber claramente cuándo tiene competencia y cuándo no. Si teniendo competencia lo declina, es una modalidad de denegación de justicia. Si no teniendo competencia decide, es una modalidad de usurpación de funciones, de prevaricación. O sea, se oye como muy dramático decirlo de esta manera, pero es así. O sea, se supone que hablar de competencia implica de que yo, como juez de tierra, y Niurka, como juez civil,
estamos claros de hasta dónde llega lo mío y dónde empieza lo de ella. Porque si no estamos claros, o hay una duplicidad innecesaria en el sistema, o uno de nosotros dos, o los dos estamos perdidos sobre hasta dónde empieza y dónde termina nuestra competencia. ¿Entiendes? Sobre todo cuando un mismo caso puede tener implicaciones civiles y puede tener implicaciones inmobiliarias. ¿Me siguen ahí? Dígame, Agni, que veo con la mano levantada. Bueno, yo tenía una pequeña duda porque si bien es cierto que ella está reclamando la ejecución del contrato y usted persigue un tema personal de que le paguen. Yo persigo la ejecución del contrato también, pero sí, pero que exactamente, en cuanto a que le paguen, la Cámara Civil no pudiera simplemente abocarse a así, págale, o sea, que le paguen a usted el dinero que le deben y usted a entregar la cosa. No necesariamente el tema del registro. Al hacer eso está decidiendo ambas cosas, ¿correcto? Exacto, entregar la cosa. Entonces, o sea, estamos reconociendo en pocas palabras, sí, pero entregarla, la entrega de la cosa en materia inmobiliaria registrada se perfecciona con el acto tratativo de propiedad registrado en registro de títulos. O sea, no es tome el inmueble es inmóvil. No, pero digo yo, no pudiera la Cámara Civil, o sea, declinarse todo eso a la Cámara Civil y pronunciarse al respecto de ambas cosas. Sí, pero exacto, pero está teniendo claro, Agni, que cuando usted dice pronunciarse de ambas cosas, estamos hablando de que la Cámara Civil va a impartir una decisión que implica una modificación registral. Ok. Correcto. O sea, que esa sentencia que dicte el juez civil puede ejecutarse directamente en registro. En el caso de que ordene la transferencia del derecho de propiedad. Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? Ahora me quedé en el aire. Es un poco complejo. Dígame, Sara. No, ¿me escucha? Le escucho. Ok, no, que tengo una pregunta. Yo veo que el artículo 31, se lo voy a leer y usted me aclara, porque entonces entro un poco de duda. ¿De la demanda reconvencional? Bueno, no exactamente, pero sí habla de lo que es el tema de la reparación, de daño y perjuicio. Ajá, para que entonces usted me aclare un poquito ahí. Bueno, no es exactamente en cuanto a esto, pero sí el artículo 31 plantea la posibilidad de que si la demanda principal se está sometiendo con ligereza censurable, quien es demandado puede demandar en daño y perjuicio cuando sienta que la sola interposición de esa demanda es un ejercicio abusivo del derecho, que no aplica en el presente caso. Que ahí es donde mucha gente se confunde. Eso no es para todas las demandas reconvencionales, eso es para un solo tipo de demanda reconvencional, que es para cuando se reclama abuso de derecho. ¿Siente que le pude aclarar ahí, Sara? Bien, dos participaciones más, Dailin y Jessica. Dígame, Dailin. Volviendo al caso, yo entendería que lo que se debería de hacer es que usted con su demanda reconvencional solicitarle al juez de la jurisdicción original que sobresea esa demanda para que el Tribunal Civil conozca sobre el cumplimiento que Miriam no le ha efectuado de pagarle. Pero Dailin, ¿quién ha apoderado a la Cámara Civil? No se ha apoderado, pero no se puede ¿Tú vas a someter un sobreseimiento en base a una hipótesis? No. Estoy hablando de la jurisdicción original. Está en la jurisdicción original el problema, ¿verdad? La litis. Miriam interpuso eso para adjudicarse el inmueble y todo. Pero a usted no se le ha pagado. Usted interpuso su demanda reconvencional. En el mismo Tribunal de Tierra. Sí. Entonces usted podría solicitarle a la juez o juez de tierra que sobresea ese proceso hasta tanto la Cámara Civil. No, yo quiero que la juez de tierra decida. Ay, santo cielo. Yo no estoy por acomodarle la vida a la justicia. Ya hay un tribunal apoderado. Yo quiero que ese que decida. Ay, mi madre. Ustedes tienen que aprender a jugar ajedrez con las dos fichas. Con la blanca y con la negra. No jueguen nada más la blanca.
Que el Dan mata a Pato siempre. Dígame, Jessica. Yo sigo manteniendo mi postura, profesor, de que eso debe mantenerse en el Tribunal de Tierra, porque si sigue estando presente que se está buscando la modificación del registro. Ahora bien, la siguiente demanda es la ejecución de contrato, pero es que ya eso sería como que algo accesorio, lo que se convertiría eso en una acción mixta, pero el Tribunal de Tierra, como es una demanda que busca la modificación del registro, sigue manteniendo su competencia. O sea, que eso yo no entiendo realmente, o no sé si estoy equivocada, de que por qué habría que irse a lo civil. La parte más razonable de toda su participación es cuando usted dijo, yo no entiendo realmente. ¿Y sabe por qué? Porque así estamos todos, la realidad. Para ustedes yo tratar de quitarle la mística de esa participación, se las digo desde ahora. La posición actual de nuestra jurisprudencia y de la doctrina es que al intervenir una demanda que reclama una pretensión que no involucra derechos registrados, que sería la pretensión del vendedor de que el comprador le pague lo que le prometió que le iba a pagar, desde ese exacto momento cesa la competencia del Tribunal de Tierra y entra la competencia del Tribunal Civil. Pero eso abre todo un abanico de preguntas. Las participaciones que han hecho ustedes todas han sido válidas. La que hizo Francis, la que hizo Daily. Evidentemente, la que hace usted, Jessica. Evidentemente que estamos frente a una situación en donde si reconocemos que una Cámara Civil, oiga bien lo que yo le pregunto, si reconocemos que una Cámara Civil puede hacer exactamente todo lo que puede hacer un Tribunal de Tierra, volvemos y le preguntamos la pregunta inicial. ¿Para qué tribunal? ¿Cuál era la pregunta inicial? Que si eran necesarios los tribunales de tierra. ¿Son o no lo son? Que ese es el gran tema detrás de la ley sobre derechos registrados. Y esa clasificación, ¿ustedes saben por qué es importante? Porque en el derecho privado hay una clasificación de acciones personales, reales y mixtas. Y es con esta clasificación que se puede saber con precisión cuándo el Tribunal de Tierra resulta competente o incompetente para conocer y decidir sobre una cuestión de derecho que le sea sometida. Esto se verifica desde el principio primero y el artículo primero de la ley 108-05, que dice que es una ley que regula todos los derechos reales inmobiliarios correspondientes al territorio de la República Dominicana. Entonces, la jurisdicción inmobiliaria es aquella jurisdicción especializada en conocer con artículo legal primordialmente de acciones reales inmobiliarias. Sin embargo, damas y caballeros, en la actualidad existen varias jurisdicciones que conocen de acciones reales inmobiliarias. Empezamos por la jurisdicción inmobiliaria. Indudablemente por aplicación del principio primero, del artículo 3, del artículo 7, del artículo 10, del artículo 28, etcétera. Los tribunales de tierra son competentes para conocer de acciones reales inmobiliarias, pero ¿son los únicos? Evidentemente que no. Porque si el inmueble no está registrado, ¿cuáles son las clases de acciones que se pueden someter a títulos reales inmobiliarios sobre un inmueble no registrado? Está el juzgado de paz, que no sobre la propiedad, sino sobre la posesión del inmueble, entran lo que se llaman las acciones posesorias. Esto se lo dieron ustedes en la universidad. La querella posesoria, la denuncia de obra nueva y reintegranda. Son 3 acciones reales inmobiliarias, pero que no versan sobre la propiedad, sino sobre la posesión. Ojo, si inician los trabajos de mensura, como dice el artículo 3, esas acciones reales inmobiliarias ya no son competencia del juzgado de paz, sino de la jurisdicción inmobiliaria, que entraría en competencia para conocer acciones no ya de un inmueble registrado, sino de un inmueble en proceso de registro, es decir, no registrado. Seguimos. Pero está también el juzgado de primera instancia. El juzgado de primera instancia pueden existir reclamaciones que, aunque esté envuelto un derecho real inmobiliario, no necesariamente implica una modificación registral. O lo pondré un poco más claro, no necesariamente el centro del universo es una modificación registral. Porque recuerden que una misma demanda
una misma acción puede englobar distintos petitorios. Bien, supóngase que Sara, Annie y José Luis son hijos de la finada Darling. Perdóname, Darling, que te mate en este ejemplo. Pero tus hijos, Annie, Sara y José Luis, decidieron repartirse sus bienes. ¿Pero qué hicieron esos barbarazos? Que hicieron todo eso sin involucrar a Jessica. Porque como Jessica era hija tuya de un matrimonio anterior, Jessica y ellos no lo trataron como una verdadera hija. ¿Y qué hicieron? Se repartieron todo eso. Pero algo más importante de Jessica, tú no fuiste la mejor madre con Jessica. Perdóname que te lo diga, Darling, pero esa es la realidad. Tú no te encargaste ni siquiera de que aparezca un acta de nacimiento con el nombre tuyo, indicando que tú eres la madre de Jessica. A Jessica fueron a declarar, pero ni siquiera sabe el nombre tuyo, Darling. Lo que significa que Jessica, cuando ve esta acción, no solamente va a tener que hacer una inclusión de heredero, no solamente va a tener que detutanar todo el proyecto inmobiliario que esta gente desarrollaron con los bienes de la finada Darling, sino además tiene que buscar que haya un reconocimiento de filiación. Y la gran pregunta es, ¿podrá Jessica hacer todo eso en el Tribunal de Tierra? No, No. no. Y de eso hay hasta jurisprudencia, de que las acciones en reconocimiento de Estado y en posesión de Estado y en impugnación no son del Tribunal de Tierra, sino de la Cámara Civil. Pero yo te pregunto, ¿y Jessica no puede, por un tema de simplificación, hacer una demanda en reconocimiento de Estado y ahí mismo partición y rendición de cuentas? Bueno, pudiera hacerlo si tuviera homologado por parte del Tribunal de Niños y Niñas Adolescentes el reconocimiento. No, no tiene que ser de niño y niña porque Jessica es adulta. No, pero de la Cámara, de la Cámara Civil, si lo tuviera, sí. Claro, pero es todo en un mismo, es Armando a Voltron con todo. Reconocimiento de filiación, nulidad del procedimiento de partición, inclusión de heredero, partición y rendición de cuentas. Determinación de todo en un mismo combo. ¿Lo puede o no lo puede hacer? Yo digo que sí. Claro que Yo sí. creo ¿Sabe que sí. cómo tú sabes que sí? Porque no hay una prohibición expresa. Al no haber una prohibición expresa, el principio de prohibiciones te dice que todo eso tú lo puedes hacer al mismo tiempo. Y todo eso tú lo puedes hacer al mismo tiempo en el tribunal con la competencia más amplia. ¿Cuál es? El juzgado de primera instancia. Pero ¿qué eso te dice a ti? Que entre todo ese berenjenal que va a tener que hacer Newca cuando tú le lleves eso, la muestra de la Cámara Civil, va a tener que, si te da la razón a ti, Jessica, como la hija perdida de Darling, va a tener que tomar una decisión que implica modificaciones registrales. O sea, va a tener que actuar como tribunal de familia, como tribunal civil y como tribunal de tierras. Súper cómodo, ¿verdad? Entonces, Sí. de ahí vemos que no solamente la jurisdicción inmobiliaria es competente en acciones reales inmobiliarias, también el juzgado de paz es competente para acciones reales inmobiliarias y también el juzgado de primera instancia es competente para acciones reales inmobiliarias. Pero no son los únicos. ¿Saben cuál más? La jurisdicción contencioso administrativa. Era administrativa, pero esta vaina está en francés. La jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cuándo la jurisdicción contencioso administrativa tiene competencia para acciones reales inmobiliarias? El proceso de Expropiación. Los procesos de expropiación, perfecto. Cada día más inútil el Tribunal de Tierra, porque hay otra cosa que puede hacer competencia inmobiliaria. La jurisdicción penal. ¿Y cuándo la jurisdicción penal tiene competencia para acciones reales inmobiliarias? Extinción de dominio. Extinción de dominio y violación de propiedad. Sí. Entonces, ahí hay un tema. Estamos desmintiendo algo que nos dijeron toda la vida, que la jurisdicción competente para acciones reales inmobiliarias es la jurisdicción inmobiliaria, y ya le encontramos competencia en el juzgado de paz, en primera instancia, administrativa y hasta en lo penal. Bueno, por lo menos ya sabemos que todo lo que conoce el Tribunal de Tierra, aunque es poco porque hay cosas en otro lado, son acciones reales inmobiliarias. ¿O no? No. ¿Sabe por qué? Porque también hay acciones personales que son de la competencia del Tribunal de Tierra. ¿Cuáles son? Ya lo hemos visto, lo que tiene que ver con conflictos de reglamento de mensura, el reglamento de condominio, la demanda contra el fondo de garantía, todas esas son acciones personales. Y la demanda en daño y perjuicio en título reconvencional.
también esos son acciones personales. Y también cuando se tiene que imponer un astrente, también es una acción personal. O sea, en definitiva, el Tribunal de Tierra es un tribunal que tiene mayormente competencia para acciones reales e inmobiliarias, pero no todas, y a su vez tiene excepcionalmente competencia para algunas acciones personales. O sea, es un arroz con mango. Dígame, José Luis. Que si no me equivoco, creo que el agrimensor puede también interponer una demanda. El artículo 113 de la ley 108-05 dice que los conflictos con el contrato de mensura, aunque sean de carácter personal, lo conoce el Tribunal de Tierra. Los conflictos de condominio lo conoce el Tribunal de Tierra. En esencia, señores, por eso les puse la jurisprudencia. Le puse la jurisprudencia porque mientras uno va leyendo, uno dice, pero entonces ¿es competente? ¿No es competente? ¿Es competente? ¿No es competente? Vamos a ir viendo qué nos dice la jurisprudencia con algunos ejemplos. Aquí son ejemplos de cuándo es competente el Tribunal de Tierra. Dice, siempre que se aniquile o modifique un derecho registrado. Wow. Brillante tercera sala. Te la comiste con eso. También demanda nulidad de acto de venta si con ello se pretende aniquilar el registro de la venta. Si la venta no está registrada, no tiene sentido demandar ante el Tribunal de Tierra. Acciones mixtas siempre y cuando pongan en juego un derecho real inmobiliario. Eso lo dijo la primera sala en el 2013. Ojo con esa. Y también ejecución en dación en pago cuando esté en juego un derecho real inmobiliario. Esos son casos donde la jurisprudencia ha dicho que sí es competente el Tribunal de Tierra. Por ende, estamos resolviendo el problema. Excepto que el tribunal también, la jurisprudencia ha indicado cuáles casos no lo son. Dice, por ejemplo, que no puede conocer de una demanda en daño y perjuicios, aunque se trate de una demanda que ponga en juego un derecho real inmobiliario. Ok. Demanda encaminada a obtener el pago de valor de una mejora construido por un tercero en la propiedad. Ok. La demanda en dación de impago, cuando está en juego, espérate un minuto, aquí hay un error, porque había una jurisprudencia aquí que dice que sí se permite la demanda de ejecución y es de la primera sala, y aquí hay una jurisprudencia que dice que no cuando es una demanda de ejecución, cuando está en juego un derecho. Por lo menos fue un tribunal, no, es la misma sala, es el mismo año, es el mismo mes, solo que debe haber un error ahí. O sea, evidentemente que si vamos con la jurisprudencia, también vamos a tener problemas en donde una jurisprudencia te va a decir que es competente un día y otra te va a decir que el mismo caso no es competente. ¿Qué hacemos? Le vamos a decir qué vamos a hacer, señores. Aquí vamos a tener un pequeño casito dos casitos que queremos que lo analicen. Son casitos sencillos. ¿Qué es este? Este es el caso A. Déjame mandárselo también al otro grupo. Eso lo vamos a resolver después del café, pregunto. Claro que sí. Ok. Usted puede coger café y escuchar mi clase, no hay problema con eso. Y este es el caso B. Bien. ¿Quién me lee el caso A? Vamos a ver. Yo. Démele lectura al caso A, por favor. Dice, el Tribunal de Tierras ha apoderado de una demanda en rescisión de contrato de alquiler, para la cual la parte demandada invoca una excepción de incompetencia, alegando que se debe declinar el caso por ante el juzgado de paz, que es el tribunal competente para conocer de las demandas relativas al alquiler. El demandante responde estableciendo que se trata de un inmueble registrado, el demandante es el legítimo propietario del inmueble, para lo cual aporta un certificado de título, que lo que reclama es la rescisión del contrato que implica un desalojo del inmueble, lo que cabe dentro de la competencia del tribunal, al tenor del artículo 47 de la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario, que el juzgado de paz no tiene competencia para conocer de la presente acción, ya que no se trata de una acción posesoria y que el juzgado de paz solo conoce de desalojos cuando son por falta de pago de alquileres vencidos. Esa fue la tarea que usted dejó. Ay, pues ustedes van de robo, pues ustedes no necesitan el receso para analizarlo. Vamos a ver entonces el caso B.
¿Quién me lee el caso B? Dígame, Jessica. Dice, el señor Alberto A. interpone por ante el Tribunal de Tierras contra el señor Bernardo B. una litis sobre derechos registrados en la unidad de contrato de préstamo con garantía hipotecaria, alegando que al momento de firma no se había acordado ni en el documento percatado que en el contrato se ponía en garantía un inmueble a nombre del demandante. Para la audiencia, la parte demandada invoca una excepción de incompetencia, indicando que al registrarse la referida garantía hipotecaria, el caso se constituía automáticamente de la competencia de la Cámara Civil por aplicación de la parte final del artículo 3 de la Ley 10805 sobre el registro inmobiliario. A esto responde la parte demandante que la excepción de incompetencia no procede en vista de que no se ha llegado a la etapa de lectura del pliego de condiciones, que es cuando se apodera formalmente a la Cámara Civil, y en tal caso lo que procedería es una excepción de litispendencia. Muy bien. Entonces, yo sé que esa fue la tarea, pero le voy a dar, ¿qué le parece? 20 minutos para que ustedes tomen de receso, analicen lo que pusieron y lo debatimos. Y ahora tendremos posibilidad de debatirlo mejor, visto lo que hemos visto en esta clase. ¿Se están cansando, mis jóvenes? No. Ah, ok. ¿Están interesados? Bastante. Claro que Está sí. muy buena. Súper bien. Excelente. Pues entonces, jóvenes, volvemos a las 3:55. Cuelen su café, échenle cualquier tipo de sustancia que le ayude a que lo mantenga despierto. No le voy a decir cuál porque no quiero comprometerme penalmente. Y volvemos en 20 minutos. Pasen buenas. Bye.